Vamos a esperar. Ok, ya iniciamos la grabación. Buenos días. Vamos a dar inicio al grupo temático Instrumentación de Propuestas Didácticas. Nuestros invitados especiales, la doctora Michelle Artí de Francia, la doctora Elizabeth Montoya de Chile y el doctor Antonio Codina de España. Coordinamos este grupo temático la doctora Rita Vázquez y la doctora Rosalvira Páez, profesoras investigadoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Damos las bienvenidas a todos los que nos están acompañando. En las indicaciones que nosotros enviamos, dimos precisamente unas instrucciones sobre, por favor, mantener el micrófono cerrado. Igual vamos a cerrar la cámara cuando nuestros invitados se estén presentando, y todas las preguntas se pueden plantear por el chat. También tenemos en Drive un documento donde podemos recolectar toda la información y toda nuestra participación en este documento. Entonces, Rita, por favor, la segunda diapositiva. Gracias. Ok. Muy brevemente voy a explicar la temática de este grupo. Va enfocada especialmente a un interés que tenía el doctor Santos en torno al uso de la TIC en la enseñanza de las matemáticas. Vamos a recordar que este encuentro, o sea, un encuentro internacional de la enseñanza del cálculo, la ciencia, las matemáticas, es en honor al doctor François Plouvinasse. Precisamente recordando, haciendo un poco de historia, en 1985 el doctor Plouvinasse fue organizador en Estrasburgo del IMNI. Este encuentro corresponde al primer estudio propuesto por la comisión y que tenía por tema la influencia de los ordenadores sobre las matemáticas y su enseñanza. En los últimos trabajos recientes, en la cual tuvimos la colaboración del doctor Plouvinasse en el proyecto de enseñanza del cálculo que adelantamos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, precisamente hacíamos experimentaciones educativas con diferentes software, como es GeoGebra, o también utilizábamos Graph o la calculadora. En uno de nuestros papers mencionamos que es un reto para los docentes enseñar contenidos y métodos que no aprendieron en su formación. Y esto es refiriéndonos específicamente al uso de la tecnología. Y esto como profesores nos obliga a experimentar previamente. Pasamos a la segunda diapositiva. Entonces, en la actualidad necesitamos explorar en el aula virtual. Ahorita en esta época precisamente de pandemia, nos mudamos de un aula presencial a un aula virtual. En México seguimos en confinamiento y por eso todo se está realizando a distancia. Entonces, allí en ese póster expresamos que era un reto, y ahorita le hemos añadido, no es un reto, sino es más de un reto, hacer experimentación y hacerlo en el aula virtual. Nosotros vamos a realizar reflexiones y perspectivas en términos de la didáctica de la matemática y la necesidad de instrumentación de propuesta didáctica. Nuestra primera invitada en el grupo temático es la doctora Michelle Artí. Voy a hacer un pequeño resumen curricular. La doctora Michelle Artí es profesora emérita de la Universidad de París, antes Universidad de París 7, en el Laboratorio de Didáctica André Rebus. En 1972 obtuvo su doctorado en Lógica Matemática en la Universidad de París 7 y en 1984 el doctorado de TAC en Didáctica de las Matemáticas. De 1970 a 1991 fue profesora maître de conférence en la Universidad de París 7.
En 1991 fue nombrada profesora en el Instituto Universitario de Formación de Maestros de Rennes. En 1999 regresa a la Universidad de París-Diderot, París 7, como profesora y directora del Instituto de Investigación de la Enseñanza de la Matemática. En septiembre de 2010 fue nombrada profesora emérita. En 2013 recibe la medalla Félix Klein por parte de INMI y en 2014 la medalla Luis Sántalo por parte del CIAEN. Fue vicepresidenta de INMI de 1998 a 2006, de 2007 a 2010 presidenta de esta comisión y de 2010 a 2012 miembros oficio del Comité Ejecutivo de INMI. La doctora Michelle ha participado en diferentes proyectos de investigación internacionales. Algunos de ellos son la Red de Excelencia Kaleidoscope, Fibonacci, PRIM y el proyecto internacional LESIC. Su labor de investigación ha dado a numerosas publicaciones, entre las que se encuentran libros, capítulos de libros y artículos de investigación. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista educacional Studies in Mathematics, miembro de los comités científicos de la revista Recher en Didactique de Mathématiques, revista latinoamericana de matemática educativa, educación matemática, educación y didáctica, cuadrante didáctica y matemática y IJ-RUMI. Solamente aquí menciono un pequeño resumen de un amplio currículo de la doctora Michelle y queremos darle las gracias por esta invitación a reflexionar sobre la temática de este grupo. Doctora Michelle, muchísimas gracias y estamos atentos a escuchar su presentación. Alors. Rita, ok, gracias. Ya está disponible. Sorry. Va a venir. Aquí está. Ahí está. Ya estamos bien. Sí, ya estamos muy bien, doctora, ya estamos bien. Bon, bien. Finalmente conseguimos. Pero, ¿Me oyen bien? Muy sí, bien. Bon. sí, estamos escuchando bien. Voy a empezar. Gracias, Rosita, por la presentación. Y yo quiero decir que es un placer para mí participar en este EICAL virtual y contribuir así al homenaje que se rinde a François Pluvinage. Y recuerdo que encontró por última vez François precisamente en un EICAL, el que se celebró en Zacatecas 2 años antes. Y por eso particularmente agradezco calurosamente por la invitación que me han hecho. Rosita me pidió hacer una introducción al tema de su grupo de trabajo. Y quisiera primero subrayar que la experimentación siempre ha desempeñado un papel importante en la investigación didáctica. Muy temprano se subrayó el papel, la importancia del diseño didáctico y de las experimentaciones en contextos reales de enseñanza para la educación matemática. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en la visión de la didáctica como ciencia de ingeniería, expresada por el investigador alemán Erich Wittmann ya en 1974. Se ve muy bien también en el desarrollo de la educación matemática realista, basada en las ideas de Hans Rodenthal en Holanda, y a su teorización en torno a 6 principios de diseño. Y, por cierto, se ve también en la metodología de ingeniería didáctica y su rol predominante en el desarrollo teórico y empírico de la didáctica francesa desde principios
de los años 80. Claro que otras metodologías, como las observaciones naturalistas o las metodologías de inmersión, han cobrado importancia en las últimas décadas debido a la evolución de los enfoques teóricos y de las problemáticas. Por ejemplo, debido a la investigación creciente sobre las prácticas docentes o la etnomatemática. Pero la experimentación sigue siempre teniendo un papel esencial a desempeñar. Y la siguiente cita de Chevalard, que hizo en 1982 en la segunda escuela de verano de didáctica de las matemáticas en Francia, sigue siendo relevante. Él decía, es mi traducción, la didáctica será juzgada por su capacidad de realizar los conocimientos que produce, por su ambición de avanzar hacia respuestas prácticas y factibles a las dificultades identificadas concretamente por los practicantes del sistema didáctico, y entre las modalidades de acción que se relacionan más inmediatamente con su objeto, su problemática y su metodología, la que consiste en producir lecciones y secuencias de lecciones concretamente factibles, ocupa obviamente un lugar central. Yo pienso que François Pluginage agradecería con tal afirmación. Sin embargo, me parece que la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje con las tecnologías digitales tiene una relación particular a la experimentación. Lo ha tenido desde el principio y hasta el día de hoy. Y eso por varias razones. Hay en este tema de investigación una necesidad aún mayor que en otras de crear nuevas formas didácticas y de explorar su potencial para la enseñanza y el aprendizaje. Y lo vemos ahora, como lo mencionaba Rosita, con la clase virtual. A ello se ha sumado el desafío permanente de una evolución tecnológica cuya temporalidad siempre ha sido desproporcionada con respecto a la temporalidad de los sistemas educativos. Y eso confiere un papel particular a la experimentación. Y también el desafío más reciente de la transformación profunda de las prácticas sociales propia de la entrada en la era digital y sus repercusiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y aún más recientemente, con el terremoto educacional de la pandemia de COVID-19. Estas son reflexiones un poquito generales. Pero voy a pasar a una mirada histórica porque es eso que me pidió Rosita. Y voy a empezar con el primer trabajo que ella mencionó, esta primera síntesis organizada por la ICMI, la Comisión Internacional de Instrucción Matemática, en 1985. Y las tres publicaciones asociadas, en amarillo los actas de la conferencia, en la mitad de la pantalla el libro que salió, que se puede siempre obtener en línea, y luego la revisión que se hizo para la UNESCO, una publicación de la UNESCO en 1992. Y claramente el título es significativo primero. El título exacto es La influencia de los ordenadores y de la informática sobre las matemáticas y su enseñanza. Y en esta época, como me lo decía en 2008 en una entrevista que realizamos para el centenario de la ICMI,
Jean-Pierre Cahn, quien era en 1985 el presidente de la ICMI y que lanzó los estudios ICMI, la cuestión de la influencia posible de los ordenadores y de la informática sobre las matemáticas mismas era en esta época una pregunta abierta. Y como lo mencionó Rosita, y hay que recordarlo aquí, la conferencia asociada tuvo lugar en la Universidad de Estrasburgo y su organización estuvo a cargo de François Pluvinage, quien desde esta época tenía interés en el uso de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje. Cuando se mira a las contribuciones a este primer estudio, es claro que hay un interés más marcado en la educación universitaria y preuniversitaria. Y por eso hay un número importante de contribuciones sobre el cálculo, discutiendo los nuevos balances permitidos por la tecnología. Nuevos balances entre lo discreto y lo continuo, entre cálculo exacto y aproximaciones numéricas, discutiendo también la menor importancia que se podría o se debería dar al trabajo técnico en cálculo. Ya se han realizado muchos experimentos en esta época. En estos experimentos se nota de modo general una marcada orientación para el estudio de las potencialidades de las perspectivas algorítmicas y de la programación. Esto se puede entender muy bien cuando se piensa en el estado de la tecnología en esta época, con interfaces gráficas solo emergentes y no tan difundidas como hoy. Y es interesante notar, leyendo estas publicaciones, que las perspectivas algorítmicas y la programación están entrando de nuevo de modo masivo en muchos currículos, como lo mostró el estudio ICMI reciente sobre las reformas curriculares. Y para pensar siempre en François Pluvinage, tomé el ejemplo de la contribución del IREM de Estrasburgo a este estudio y relatan experimentos con docentes a los que deben aprender un poquito de informática y de algorítmica. Experimentos también con alumnos de primaria, es una de las contribuciones con alumnos de primaria y en este momento están programando con Logo. Y hay también un experimento con alumnos de la opción algorítmica de la orientación literaria en el último año del liceo en Francia, porque en esta época había para estos alumnos de literatura una opción algorítmica que desapareció después. Hay muchas experimentaciones, pero en la versión revisada publicada por la UNESCO en 1992, se nota las cosas siguientes. También es mi traducción. Casi todos los capítulos que siguen hacen sugerencias para nuevos elementos curriculares basados en los dos nuevos métodos de hacer matemáticas. Los lectores encontrarán muchos de estos argumentos estimulantes e incluso persuasivos. Los cambios son sin duda necesarios y estas sugerencias parecen mejor fundadas que muchas otras. No obstante, hay que reconocer que estas sugerencias son fundamentalmente especulativas, al nivel de su implementación a gran escala, es decir, que su conversión en un currículo bien desarrollado y probado para profesores típicos y estudiantes típicos sigue siendo un gran desafío. Saltamos en el tiempo. 20 años después, la ICMI lanzó un segundo estudio
sobre el mismo tema. Claro que la situación había cambiado mucho y lo muestra el libro. Había una evolución tecnológica y su influencia social. Las evoluciones curriculares con un uso de la tecnología reconocida en los currículos. El desarrollo impresivo de la investigación y de las experimentaciones. El hecho también, muy importante, que las tecnologías y su utilización educativa ya no están reservadas para los países más ricos. Y hay que decir, por ejemplo, que la conferencia de este estudio tuvo lugar en Vietnam, en Hanoi. Y hay muchas contribuciones de países en desarrollo y países emergentes. Y también se notan proyectos a gran escala y la aparición de nuevas formas de enseñanza y formación utilizando los recursos del Internet que no existían en la primera época. Hay nuevas oportunidades y nuevos desafíos, pero también se nota que el uso productivo en las clases ordinarias de tecnologías clásicas, entre comillas, como son en los años 2000 las calculadoras gráficas o simbólicas, los programas de geometría dinámica o las planillas de cálculo. Y también la generalización de los éxitos experimentales siguen siendo un desafío mayor. Y lo voy a ilustrar con una investigación reciente que ya mencionó Rosita, de Rosita y de François, y quizá una de las últimas investigaciones de François. El tema es la enseñanza de las ramas infinitas de función. La metodología de investigación es una experimentación con estudiantes de primer año de universidad y se movilizan tecnologías clásicas, GeoGebra, el programa Graph e incluso simples calculadoras científicas. Se podría pensar que hoy día sabemos cuál es exactamente el potencial de estas tecnologías clásicas para la enseñanza de una cuestión como las ramas infinitas. ¿Cómo se puede realizar este potencial? Y que aprovechamos este conocimiento tanto en la enseñanza secundaria como en la enseñanza universitaria. Desafortunadamente no es el caso. Y esta investigación lo muestra muy bien. Pero sin embargo, y lo quiero subrayar, esta investigación nos muestra el progreso de las herramientas conceptuales en las que podemos confiar hoy. Perdón. Y es el punto al que voy a pasar ahora. En el artículo de Rosita y François se utilizan las aportaciones de la teoría de los ETM, los espacios de trabajo matemático, y en particular como herramientas de análisis, los ejes de las génesis semiótica, instrumental y discursiva. No voy a hablar mucho de esto, más de esto. Yo voy a pasar por mi parte destacar unas evoluciones que han tenido un impacto particular en mi trabajo sobre cuestiones tecnológicas y las experimentaciones asociadas. La primera es el desarrollo de las perspectivas semióticas que permiten entender y explotar mejor la multimodalidad de la actividad semiótica y no solo pensar en términos de registros de representación, incluso si es una noción muy útil para el pensamiento didáctico. Y yo pienso, por ejemplo, en la
la teoría APC, Acción, Producción, Comunicación, desarrollado por Arzajelo, que es una teoría semiótica, y en esta teoría hay un concepto central, el concepto de semiotic bundle, que expresa exactamente esta multimodalidad y permite trabajar. Otra evolución que no es independiente es la influencia creciente de la cognición encarnada. Yo pienso que dicen encarnada, embodied cognition en inglés, que permite entender y explotar mejor el potencial perceptivo motor de las tecnologías digitales y las influencias bidireccionales entre los seres humanos y las tecnologías que utilizan. Y pienso por ejemplo, en la idea que desarrollaron Marcelo Borba y Mónica Villarreal en su libro publicado en 2006 de Humans with Media. Lo he traducido, no sabía exactamente cómo hacerlo. Y me parece que esta evolución también es muy importante hoy con la evolución de las tecnologías que conocemos y todas las interfaces táctiles que utilizamos hoy, en particular. Como los que me conocen lo pueden pensar, una cosa que me marcó mucho es el desarrollo de la aproximación instrumental en el cual colaboré. No voy a entrar en detalles, pero les invito, si les interesa, a consultar los 9 módulos sobre este enfoque que hemos creado como parte del proyecto AMOR, Awardis Multimedia Online Resources de la ICMI. Y los recursos asociados, muchos de ellos se encuentran accesibles en línea. Entre las cosas que para mí fueron las más importantes para pensar el uso de la tecnología, para pensar las experimentaciones, fue primero el punto fundamental de la distinción entre artefacto e instrumento y la revelación de la complejidad de los procesos de génesis instrumental y, en consecuencia, la necesidad de acompañarlos y de pensar este acompañamiento en el diseño de las experimentaciones. Segundo, fue la identificación de los efectos nocivos de la oposición entre actividad conceptual y técnica, que se encuentra de modo recurrente, incluso ahora, en los discursos didácticos y pedagógicos sobre tecnología. Era importante sobrepasar este obstáculo. Y tercero, el énfasis en la doble valencia, quizás valor es una traducción mejor de la palabra valence en francés, epistémica y pragmática de las técnicas instrumentadas, esencial para su legitimidad didáctica, y la revelación de los desequilibrios entre estas valencias en los usos habituales de las tecnologías, con una utilización masiva de su valencia pragmática, pero no tanto de su valencia epistémica. Y luego, las aportaciones para pensar los usos, para pensar las experimentaciones, para pensar el diseño de su extensión al docente, con primero las ideas de orquestación instrumental de Vidal Truch, de doble génesis instrumental y génesis de uso, introducidas por mis colegas Maria Masquepian, Mahabou, Fabrice Van der Boek, y en la última década todo el trabajo que se ha hecho y que ha ligado a la aproximación documentaria de lo didáctico, que se puede ver también como una extensión y se presenta muchas veces como una extensión de la aproximación instrumental. En el EICAL, hace 2 años, yo tuve tiempo para presentar varios ejemplos, pero no lo voy a hacer hoy en esta breve introducción. Más globalmente, yo quería también subrayar
la influencia creciente de las teorías socioculturales del aprendizaje o antropológicas y de conceptos tales como los de cognición distribuida, de comunidades de prácticas, que nos permiten entender y explotar mejor el profundo impacto de las TIC sobre la enseñanza y el aprendizaje a través de su impacto sobre las prácticas e interacciones sociales. Y vengo al contexto actual de pandemia. Es claro que vivimos un terremoto educacional que justifica el título del editorial del último número de ZDM dedicado al e-learning. Will 2020 be remembered as the year in which education was changed? Coescrito por Marcelo Borba, Joan Engelbrecht, Salvador Linares y Gabriel Kaiser. Con esta pandemia asistimos, como se ha dicho, al fin brutal de un proceso histórico de lenta incorporación de los avances tecnológicos por los sistemas de enseñanza que hemos vivido desde los años 70. Y hay un pasaje inmediato y masivo, forzado, a una enseñanza a distancia, basada en recursos y comunicaciones digitales. Como lo menciona este editorial, asistimos a una explosión de creatividad didáctica y tecnológica que por fin podría revelarse muy productiva. Por todas partes se multiplican los seminarios virtuales, se lanzan llamadas a proyectos, se financian investigaciones y experimentaciones sobre las nuevas formas educativas que emergen y sobre los cambios en los trabajos de los docentes. Pero al mismo tiempo, y lo subraya también el editorial, observamos ya los efectos de las desigualdades sociales entre países y regiones, e incluso entre alumnos de la misma escuela o de la misma clase, frente a estas nuevas formas de enseñanza y la agravación grande de las desigualdades educativas. Perdimos el audio. ¿Han perdido el audio? No, se escucha muy bien. No, se escucha bien. Todo bien, todo bien. Bueno, continúo. Y claro que estamos en un momento en que se acumulan oportunidades impensables hace un año e inmensos desafíos. No empezamos de cero, incluso si la situación no tiene precedentes. Si se mira a este número especial, hay 16 artículos sobre el e-learning que han sido seleccionados y no lo muestran claramente. Y cabe señalar que 6 de ellos tienen como autores o coautores investigadores de América Latina. Porque, claro, se sabe bien que en América Latina hay mucha experiencia, por lo menos en formación de docente, de enseñanza a distancia. Sin embargo, la situación es inédita. Tenemos recursos, pero no tenemos respuestas. Y se necesita hoy mucha investigación, experimentación y formación. Y para acabar, yo quería afirmar mi convicción que en este momento debemos poner en lo alto de nuestras agendas las cuestiones de inclusión, de equidad, de justicia social. Su importancia nunca debe subestimarse, y menos aún hoy.
Es decir, que necesitamos un balance en nuestros intereses para las cosas nuevas, pero también la atención por todas estas cuestiones de justicia social y de desigualdades frente a estas nuevas formas de enseñanza. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Michelle. ¿Puedo arrêter y no compartir la pantalla quizás? Ok, sí. Ajá. Arrêter la presentación. Sí, Voilà. señor. ¿Está Gracias. bien aquí? Muchas gracias, doctora Michelle. Efectivamente, el año 2020 es un año que no vamos a olvidar y agradecemos sus conocimientos, su experiencia y su sabiduría, porque efectivamente la situación que estamos viviendo no es sencilla. Estamos experimentando y estamos como profesores investigadores, buscando la mejor opción. Antes de darle la palabra a Rita para presentar un espacio de preguntas de las personas que están aquí con nosotros, está el doctor Armando. Doctor Armando, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Rosita, muy bien. Doctor Armando. Hola, Michelle. ¿Aló? Hola. Muy bien, Michelle, muchas gracias por tu brillante participación. Muchas gracias por ella, está muy interesante. Y efectivamente creo, no sé qué opines, que la producción que estamos desarrollando ahorita actualmente en la tecnología es para móviles. Sí. Y eso trae un mayor equilibrio, me refiero social y económico, para las clases. Sí, Porque claro. en nuestro país, mucha de la población no tiene acceso a laptops, computadoras o otros, pero el teléfono, el Sí. smartphone, sí es muy utilizado. Entonces, Sí. nosotros estamos produciendo mucho material educativo para smartphone en la idea de tener más equidad e igualdad para el acceso a la educación. No sé qué pienses al respecto, Michelle. Yo pienso que es muy importante porque pensando en todas estas cosas de desigualdades sociales y es claro que, por ejemplo, en mi región han dicho que van a dar laptop a todos los alumnos de colegio, pero hay desigualdades sociales tremendas, sin embargo. Pero en muchos países se debe pensar que eso no es una solución que se puede implementar, pero que en casi todas partes del mundo ahora la gente tiene teléfonos celulares móviles y que hay muchas aplicaciones de matemática, muchas maneras y que los jóvenes intercambian, ¿saben? Incluso hay docentes que han utilizado, al inicio no utilizaban las cosas del gobierno que no funcionaban bien al principio del confinamiento en Francia, pero utilizaban los modos de conexión que tenían sus alumnos, porque utilizaban modos de conexión y mostraban a sus docentes cómo podían utilizar los mismos modos de conexión. Claro. Por eso es claro que desarrollar recursos, desarrollar experimentaciones para saber cómo se pueden utilizar estos recursos y cómo se pueden cómo se puede acompañar el trabajo de los estudiantes con estos recursos y cómo se puede también acompañar los docentes es muy importante. Es una manera de contrabalancear estas desigualdades que van a agravarse, claro. Sí, en efecto. Nosotros habíamos estudiado en comunidades rurales muy pobres y veíamos que la gente no tenía computadoras, ni laptops, ni iPads, pero sí tenía, la mayoría tenía teléfonos, smartphones. Por eso nos volcamos a esa investigación y a ese desarrollo en tecnología en smartphones.
Sí. Gracias, gracias. Sí. Y es claro que incluso en familias, cuando hay una computadora o una tableta, pero si hay los padres que trabajan en casa, a distancia, los chicos no pueden tener, hay pocas familias donde hay tantas computadoras como personas, ¿eh? No, tantas, Claro. es claro, claro. Gracias, doctor Armando. Doctora Rita, ¿nos puede ayudar con las preguntas, por favor? Bueno, muchas gracias. Un honor estar compartiendo con ustedes y escuchando la plática tan interesante de la doctora Artig. Yo quisiera invitarlos a hacer las preguntas en el chat. Ya hay una del doctor Laurent Vivier. Laurent pregunta a doctora Artig, bueno, más bien hace este comentario, dice, sí, la situación actual pone de relieve la importancia de la formación de los docentes para usar la tecnología en la enseñanza. Hay grandes diferencias que dependen de los docentes y quiere hacer también un comentario. Laurent, ¿le damos la palabra? Sí. Bonjour, Laurent. Adelante, Laurent. ¿Tú quieres, yo respondo o Laurent quiere añadir una cosa? ¿No? No, no sé. Es claro que se necesita un trabajo muy importante con los docentes acompañando, pero me parece que hay también una oportunidad, porque observamos que docentes que durante décadas han rechazado casi la tecnología, ahora se meten a utilizar la tecnología. Y es decir, que es una oportunidad para cambiar cosas que han cambiado tan lentamente durante años. Y yo pienso que se necesita formación, se necesita acompañamiento, pero también esta situación tan terrible es una oportunidad para mover el sistema y cambiar una trayectoria que era muy, muy lenta en algo donde se trata de por qué hay necesidad, se trata de sacar mejor provecho de las tecnologías, incluso las clásicas. Pero ahora estamos en un momento en que no podemos solo contar con las tecnologías clásicas que son los programas de geometría dinámica o la navaja suiza, GeoGebra, como lo decía François Pluvinage. Hay que contar también con las tecnologías del Internet y no podemos solo hacer investigaciones sobre las cosas que hacíamos mucho. Hay que combinar con todo lo referente a la comunicación, a la interacción social entre docentes y alumnos y entre alumnos mismos y cómo aprovechamos estas cosas. Es muy importante. Sin duda. El profesor Dante Chavil comparte una inquietud que yo creo que compartimos muchos, ¿no? Ante esta emergencia, como mencionas, Michelle, de una explosión que, si bien da oportunidades de creatividad, también presenta muchos retos, ¿no? A nosotros como docentes. Uno de ellos, por ejemplo, esta cuestión de pasar, como dice el profesor Dante, mucho tiempo frente a la computadora. Se puede contextualizar en una situación de ahora, debemos implementar estas tecnologías de manera obligatoria y nos tenemos que adaptar rápido a generar formas de evaluación, de trabajo. ¿Qué pasa? Creo que, no, ya está. Ya. No, Rita. ¿Se escucha mal? Sí, bien. Se quitó la conexión un momento. Bueno, espero que, no sé hasta dónde soy yo, pero sería pues esta cuestión, ¿no? De los retos que plantea ahora el uso pues obligatorio de la tecnología, por ejemplo, como comenta el profesor
castigos a los u horarios de 8 horas de estar conectados al día, ¿no? Pregunta, Sí. ¿cómo es en el caso francés? Sí, sí, claro que es una, cosas muy difíciles y hemos observado discutiendo con los docentes durante el confinamiento e incluso hoy, porque en clases hay unos que son a distancia, otros que son en presencial con el docente y sea el docente trabaja para los dos al mismo tiempo, lo que necesita una manera creativa de utilizar la tecnología en el aula, sea hace con los en presencial y luego cuando vuelve a casa cuida de los a distancia, que se vuelve algo imposible. Y, es decir, y al mismo tiempo vemos personas que innovan, que son muy creativas y hay que compartir también esta creatividad y hay que compartir los recursos. No todos van a fabricar sus evaluaciones en líneas. Hay recursos hay que compartir los recursos por eso. Y recuerdo que en la Asamblea General de la ICMI virtual que tuvo lugar en julio, la pregunta que se hizo a Gilles Adler, la presidenta, es ¿qué va a hacer la ICMI para asegurar que sabemos dónde están los recursos, estos recursos son accesibles, cómo vamos a hacer eso? ¿Y qué va a hacer la ICMI para facilitar el acceso a los recursos y simplemente conocer los recursos que hay, porque hay muchos, pero de cierta manera, hay tantos que para seleccionar, para adaptar a su uso, es un gran trabajo. Y el tiempo que pasan los docentes es muy grande, es muy grande. Por eso se necesita acompañamiento, se necesita también más trabajo colectivo de los docentes para economizar su trabajo. Y más trabajo colectivo, parte en presencial, parte virtual, pero me parece que en este momento la necesidad de un trabajo colectivo de los docentes se hace más fuerte que antes, mucho más fuerte, mucho más necesidad que antes. Y me parece en los últimos correos que recibí que es algo en que el último estudio ICMI que está en gestación sobre el trabajo colectivo de los docentes van a trabajar especialmente en este tema para el estudio. Pues, es una cuestión de economía del trabajo. No todos podemos hacer todo, cada uno separado. Sí, la colectividad ahora va a ser mucho más importante, efectivamente, como dice el doctor. Sí. Rosy, no sé cómo andamos de tiempo, creo que ya... Sí, vamos concluyendo, no sé si nada más como 2 minutos porque ya estamos en tiempos. ¿Tenemos otra pregunta, Rita, o...? No, es un comentario del doctor Eduardo, dice también que se requiere de un cambio en las políticas del sistema educativo ante este terremoto que menciona la doctora, ¿no? Un equilibrio entre nuestros intereses y la justicia social. Sí, sí, claro. Y un cambio de las políticas educativas y reconociendo el trabajo del docente. Y reconociendo. Y justo valor. Es porque se habla mucho, por ejemplo, en Francia se habló mucho de la gente que trabaja en los hospitales, de todos los médicos, de las enfermeras y todo eso, reconociendo su papel social, la importancia de su papel social, pero se debe reconocer la importancia del papel social del docente y la profesionalidad, la alta calidad profesional que se requiere de los docentes en tales circunstancias para hacer su trabajo. Y eso se debe reconocer y marcar por los políticos, más que se hace, mucho más que se hace. Así es. Pues muy bien. Serían las preguntas planteadas. Muchas gracias, doctora. Gracias, Rita.
Doctora Michelle, muchísimas gracias. Reiteramos, estamos muy agradecidos. Reitero, compartir sus conocimientos, su experiencia, su sabiduría. Y reitero la oportunidad que tenemos en este 11º Encuentro Internacional de la Enseñanza del Cálculo, organizado principalmente por el doctor Armando Cuevas, por la doctora Magali, en conjunto con un gran número de universidades de México. Estamos aquí haciendo un esfuerzo precisamente para compartir y sobre todo para recordar un honor especial al doctor François Plovinaz. Sí, claro. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa mientras hacemos nuestra segunda invitada. Entonces, Elizabeth. Ajá. ¿La invitada es Elizabeth? Sí, es Elizabeth. Ajá, entonces. Escuché aquí de Chile. Sí, te Muchísimas gracias. Me viene muy al sur. Muy al sur, sí. C'est plaisir, Michelle. Hola. Hola. 5 minutos de respuesta. 5 minutos. Voy a parar la grabación para hacer una segunda grabación. Entonces, muchísimas gracias. 5 minutos. Empezamos las 12:03. 2. Ok. Gracias. Dentro de 2-3 minutos. Okay. Les pedimos que en la medida de lo posible no desconecten para que no tengamos muchos ingresos a la hora de la presentación. Sí. Voy a desconectar la pantalla. Aquí, attends. Voilà, la cámara. La reunión es la misma. No hay que cambiar. En eventos de todos los miembros. Rita. ¿Vamos, Rosy? Ya estoy deteniendo la grabación. ¿No te escuché? Le estoy deteniendo la grabación y sí. Oye, se va a guardar en tu Google Drive. En mi Google Drive. Sí, y dice señalar un enlace a la grabación al que todos los miembros de la lista de invitados tendrán acceso. ¿Ok? Voy a tener detener grabación. ¿Ok?